Muchísimas gracias, buen día a todos. Un placer poder estar en este tercer simposio de Measure Lab. La verdad que las últimas veces que me ha tocado hacer una presentación de este tipo donde trato de alguna manera de convencer a mi auditorio de las bondades y beneficios de las técnicas de biología molecular en el diagnóstico microbiológico, no dejo de hacer un análisis retrospectivo y asombrarme de lo que ha avanzado la medicina humana en los últimos años, ¿no? Si nosotros vemos que el hombre moderno aparece hace aproximadamente 160.000 años, y si de alguna manera nosotros pudiéramos resumir esos 160.000 años en un periodo de un día, de 24 horas, nos vamos a dar cuenta que en realidad la medicina moderna, la microbiología moderna, hace su aparición en el último minuto y medio. Y las técnicas de biología molecular lo hacen en los últimos 6 segundos. Antes de meternos directamente en las patologías respiratorias, simplemente hacer un pequeño repaso de algunos hitos que me parecen importantes en lo que es la microbiología en estos últimos 160 años. Recién entre 1860 y 1880, después de las teorías de Koch, de Pasteur, de la teoría de los gérmenes, el ser humano pudo ser capaz de reconocer que los agentes microscópicos eran capaces de producirle patología infecciosa. Recién en 1892 tengan en cuenta que reconocemos como entidades a los virus. Un hito importantísimo fue sobre mediados de la década del 40, 1945, con el desarrollo y la producción masiva de antibióticos, comenzando por la penicilina. Hoy, 80 años después, estamos en una batalla campal prácticamente por la multiresistencia que están generando muchos gérmenes y muchos microorganismos, justamente por un uso no tan adecuado de la terapia antibiótica. Otros puntos importantes fueron el desarrollo del microscopio electrónico hacia finales de la década del 40 y pudimos ver por primera vez a los agentes virales, los pudimos observar de manera directa. En 1953 Watson y Crick describen la estructura en doble hélice del ADN. También entre 1960 y 1990 hay un desarrollo, una expansión enorme de lo que es el campo de la inmunología. Recuerden ustedes, Milstein en 1978 con los anticuerpos monoclonales. Y esto genera un salto cualitativo, sobre todo en el diagnóstico virológico, ¿no? Hacia fines de la década de 1980 se desarrolla la famosa reacción en cadena de la polimerasa por Karimalis en 1986 y a partir de 1990 comienza también un salto cualitativo en lo que es el diagnóstico microbiológico con la utilización de estas metodologías, fundamentalmente en virología. A partir del año 2000, 2010, lentamente también la biología molecular comienza a insertarse en el campo de la bacteriología, fundamentalmente con el estudio y el análisis de las multiresistencias. Bueno, entre el 2000, 2010, 2015 tuvimos una evolución sin precedentes prácticamente en lo que hace a la genómica y a la proteómica, y hoy nos encontramos en el año 2017 donde la biología molecular para muchas patologías infecciosas es claramente el gold estándar. Entonces, yendo al tema que nos convoca en esta presentación, decirles que la infección respiratoria aguda es la enfermedad más frecuente a lo largo de la vida del ser humano y varios condicionantes, entre los cuales tenemos, y ustedes lo saben, la edad, caso fundamentalmente de los grupos de menores de 2 años y adultos mayores de 65 años. También un condicionante importante es el medio ambiente. Recordemos que en los últimos 30, 40 años hubo una migración masiva de áreas rurales, de personas que se han mudado de áreas rurales al ámbito urbano. Esto también implica que esas personas están expuestas a un ambiente de mayor contaminación y esto lo hace más susceptibles a las infecciones respiratorias que se presentan todos los años. El ámbito asistencial es algo que lo debemos tocar de manera muy importante, sobre todo en los países latinoamericanos. Recién en las presentaciones, en algunas presentaciones se mencionaba el hecho de que el sistema sanitario público debe estar muy bien preparado para evitar todo tipo de infecciones, de patologías de tipo infecciosas. Y obviamente otros condicionantes, obviamente y otros grupos de riesgo que son importantes en las patologías respiratorias, son los pacientes oncológicos. Cada vez tenemos más cantidad de pacientes oncológicos con una muy buena sobrevida y obviamente con una depresión de su sistema inmunológico.
pacientes inmunoincompetentes, inmunodeprimidos, también el caso de las mujeres embarazadas, ¿no? Con una afectación de su sistema inmune y por lo tanto tiene una mayor susceptibilidad a las infecciones respiratorias. Recordemos entonces un poquito los virus respiratorios más frecuentes que nos afectan. En esta tablita podemos ver de manera resumida los agentes respiratorios más frecuentes al año 2017. Veámoslo y hagamos un pequeño repaso en forma particular de cada uno de ellos. Tenemos el virus influenza A, el primer virus respiratorio descubierto en 1933. Actualmente existen vacunas que las aplicamos todos los años. Es un virus que eventualmente cada X cantidad de años produce pandemias. Recuerden ustedes la de 1918, la gripe española, que mató varios millones de personas. La última fue en 2009, con el brote y la aparición del H1N1, ¿no? También tenemos el caso de la influenza B, un virus descubierto en el año 1933. Existe una vacunación anual, es una vacuna que se aplica en forma conjunta con el de la influenza A. Sincicial respiratorio, aparece en 1956, se lo identifica o se lo aísla en 1956, es muy frecuente, es uno de los más frecuentes en niños menores de 2 años. Existe actualmente una terapia preventiva, una inmunidad pasiva, sobre todo aplicada a niños nacidos prematuros. Tenemos también al rinovirus. El rinovirus en general prácticamente ni se lo diagnostica de manera rutinaria en el laboratorio, es el virus productor del resfriado común, el resfrío común. Sin embargo, en los últimos años hay varios grupos que están trabajando y están redimensionando el rol patológico del rinovirus, dado que se lo ha encontrado también asociado con una frecuencia elevada en los últimos años a patologías más graves, más severas y a neumonías. Otro de los agentes interesantes para tener en cuenta es obviamente el adenovirus. El adenovirus fue descubierto en el año 1953, tiene una elevada tasa de contagio. Nosotros en los paneles respiratorios que estamos realizando ya hace varios años y en contacto permanente con los pediatras, una de las cuestiones que nos plantean del adeno, por ejemplo, es que un diagnóstico etiológico de certeza les permite evaluar la oportunidad de hacer el aislamiento del paciente. Si es un pacientito menor de 2 años que está en la terapia, generalmente se lo aísla. Si es un pacientito que es ambulatorio y tiene algún hermanito más o menos de la misma edad, en general suelen optar por mandar al hermano con los abuelos o con los tíos un par de días hasta que el proceso infeccioso de este niño vaya pasando, ¿no? Esto es un poco la importancia de hacer adecuadamente el diagnóstico etiológico. Los parainfluenza, aislado en 1956, aparentemente también productores de patologías no tan severas o no tan graves, pero en los últimos años aparece el parainfluenza 4, justamente ya en plena era de diagnóstico por biología molecular, ¿no? El metaneumovirus es un virus que se lo determinó ya en plena época de las técnicas moleculares. El metaneumo se lo descubre en el año 2001. Se lo suele buscar en general en los paneles virales por inmunofluorescencia directa. Tenemos por otro lado el otro virus relativamente nuevito, que es el bocavirus, que aparece o hace su aparición en Holanda en el 2005. Todavía hoy tenemos dudas realmente del rol patogénico, y yo ahora les voy a mostrar sobre un estudio que venimos haciendo prospectivo desde el año 2014 y que se sigue haciendo, donde les voy a mostrar cómo el bocavirus aparece en la gran mayoría de los casos coinfectando y fundamentalmente coinfectando con rinovirus y con sincicial respiratorio. Tenemos el caso de los coronavirus también. La gran mayoría de los coronas no son diagnosticados de rutina en el laboratorio convencional porque teóricamente eran productores de resfriados común hasta la aparición del NLS63, por ejemplo, o la aparición del SARS, donde estos virus de golpe entraron en escena de vuelta como productores de patologías respiratorias graves. Y finalmente, mencionar simplemente el caso del Mycoplasma pneumoniae, si bien es una bacteria, es uno de los agentes respiratorios más frecuentes en menores de 2 años. Bien, ¿cómo nos centramos en el diagnóstico de laboratorio? Vayamos a ver qué es lo que tenemos disponible actualmente, ¿no? Por un lado tenemos las técnicas serológicas, las técnicas inmunológicas. En realidad han sido en este momento, entendemos nosotros, claramente superadas técnicamente en cuanto a sensibilidad y especificidad.
dependen del estatus inmunológico del paciente. Recuerden que hoy en día, como les decía anteriormente, tenemos una población mucho mayor de pacientes trasplantados, de inmunoincompetentes, de pacientes que están con tratamientos oncológicos, en los cuales obviamente su sistema inmune está deplecionado y no responde de la misma manera que un paciente normal. El diagnóstico depende de un cambio de título de anticuerpos y muchas veces no se solicita un título de anticuerpos inicial al comienzo de la patología y uno en fase prodrómica para realmente determinar que es el agente productor de esa patología. El resultado es indirecto, estamos midiendo una respuesta inmunológica frente al ingreso de una noxa. Y obviamente hay una subjetividad subyacente del operador porque hay que observar una imagen e interpretar esa imagen. Tenemos el caso de la inmunofluorescencia directa. En este caso sí, es una opción sumamente válida, se la utiliza de manera habitual. Requiere, eso sí, desde el punto de vista del laboratorio, un laboratorista, un técnico muy entrenado. Permite realizar multitest, es decir, se pueden detectar varios agentes en una misma determinación. Tiene una sensibilidad limitada, ahora lo vamos a especificar, tiene una muy buena especificidad y obviamente también dependemos de una subjetividad del operador. Los test rápidos se han difundido mucho en los últimos 10 años, sobre todo después de la pandemia del flu A en el año 2009, se utilizan de manera muy frecuente, tiene una sensibilidad limitada, tiene una muy buena especificidad, son muy estandarizados y objetivos, permiten formatos multitest, pero son muy limitados. En general, los formatos multitest que hoy tenemos disponibles en el laboratorio son para flu A, flu B, sincicial respiratorio y en algunos casos adeno. No permiten el multitest combinando virus y bacterias. Y bueno, lo que les pongo acá al final, que solamente se están aplicando en este momento para ensayos de tipos virales. Y finalmente tenemos las técnicas de biología molecular, que se están difundiendo obviamente de manera muy acelerada, tienen una alta sensibilidad y especificidad, una excelente relación costo-beneficio cuando nosotros pensamos en el diagnóstico de múltiples agentes respiratorios en una misma determinación, en una misma muestra enviada del paciente, permite un formato multitest variable y flexible, es decir, que podemos seguir anexando agentes respiratorios para detectarlos, y obviamente permite la detección conjunta de virus y bacterias en el mismo ensayo. Entonces, volvamos sobre el diagnóstico. En principio, saquemos un poco del escenario las técnicas serológicas, exclusivamente serológicas o de detección de anticuerpos. Nos quedan, obviamente, la inmunofluorescencia directa, los test rápidos y las técnicas de biología molecular. Veamos cada una de ellas. En el caso de la inmunofluorescencia directa tenemos una sensibilidad en general menor al 65%, una buena especificidad por encima del 90%, lo que les decía, formatos múltiples limitados y en general suele consumir tiempo. Los test rápidos tienen una sensibilidad menor al 75%, es decir, oscilan entre el 65 y el 75%. La especificidad suele ser muy buena, superior al 98%, permite los formatos multitest limitados y los resultados en general suelen estar en menos de 3 o 4 horas. En el caso de las técnicas de biología molecular, la sensibilidad es superior al 90%, claramente superior al resto de los test, con una especificidad superior al 99%, lo que les decía, un formato multitest múltiples y los resultados en menos de 12 a 24 horas. Les voy a presentar a continuación una casuística que venimos realizando desde la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste sobre pacientes menores de 5 años en la provincia de Chaco, en Argentina, un estudio que lo estamos haciendo prospectivo y que va a incluir 5 años epidemiológicos consecutivos. Estos son resultados parciales de 2014 a 2016, con un total recolectado hasta ahora de 1.539 pacientes y un total de positivos de 804 casos. Los gráficos que van a ver son referidos a estos 804 casos y lo que ven ahí en el recuadro son los agentes respiratorios que testeamos en una misma muestra y de manera conjunta.
Les presento entonces en primer lugar lo que fue el análisis de nuestros pacientes, de los casos positivos para el año 2014. Claramente vean ustedes en niños menores de 5 años cómo destaca el virus sincicial respiratorio, pero también fíjense otros agentes que no son buscados en los estudios convencionales de laboratorio como el bocavirus en un 12,7%. Rescato que el bocavirus todavía no se sabe, no tenemos una idea cierta o certera de que pueda ser capaz de producir infección respiratoria por sí solo, pero bueno, está en evaluación y está en estudio. El caso del adeno, el caso del rinovirus, fíjense que el rinovirus con un porcentaje casi un 23%, cuando es un agente respiratorio que habitualmente no se lo busca en el laboratorio o no hay una disponibilidad de técnicas diagnósticas de rutina para este agente. Fíjense, el año 2015 prácticamente no varía demasiado en cuanto a lo que es el sincicial respiratorio. Ahí ven ustedes que aparece el metaneumovirus. Esto es simplemente porque no se lo testeó en el año 2014 y se lo empezó a testear a partir del año 2015. Una parte importante de la torta se la sigue llevando los virus para influenza, el caso del bocavirus también, y claramente también el rinovirus, ¿no? Pero fíjense lo que pasó en el año 2016, y esto es lo que yo quiero tratar de transmitirles a ustedes de la importancia de los paneles respiratorios. Nosotros, cuando un paciente llega a la consulta, un pacientito llega a la consulta, habitualmente lo que sería más lógico pedir sería una influenza A y un sincicial respiratorio, y con eso cubrimos casi todo el espectro, ¿no?, de lo que ocurre en un periodo invernal. Sin embargo, hay años epidemiológicos que se saltan de esta lógica. Fíjense que en el 2016 hubo una circulación bastante importante de virus influenza y fundamentalmente influenza H1N1 que se transformó en estacional. El H3N2 prácticamente no circuló el año pasado en Argentina. Fíjense cómo varía notoriamente esta torta en el año 2014, con un sincicial respiratorio que baja casi 3 veces el valor que venía llevando o la frecuencia que venía teniendo en 2014-2015. Aumenta sustancialmente el bocavirus, sobre todo a expensas de infecciones mixtas. El rinovirus se mantiene más o menos constante y en menores de 5 años aumenta de manera importante el flu A, sobre todo lo que les decía recién, H1N1, y hay un aumento también importante en lo que hace a la frecuencia de adenovirus y virus para influenza. Entonces, como corolario de esto, simplemente decir que puede haber una gran diferencia en la proporción de circulación de patógenos respiratorios en los distintos años epidemiológicos. Y acá es donde yo resalto la importancia de lograr el diagnóstico etiológico, definir exactamente qué agente respiratorio está produciendo patología. Esto es simplemente una gráfica para que ustedes, lo que yo les fui mostrando en forma individual de los distintos años, puedan apreciarlo. En verde está 2014, en azul 2015 y en amarillo 2016. Fíjense que 2014 y 2015 se han presentado los distintos agentes respiratorios testeados de una manera más o menos similar y 2016 se sale un poco de la lógica que veníamos teniendo, ¿no? Bueno, esto es simplemente para mostrar y disgregar, para en este caso mostrarles que no ha habido demasiada diferencia en cuanto a la circulación de estos mismos agentes entre 2014 y 2016 en menores de 60 meses respecto de los menores de 2 años, de 24 meses, ¿no? Ahí sí hemos encontrado, por ejemplo, para el caso del bocavirus, que en los menores de 2 años se presenta fundamentalmente entre los 12 y los 18 meses, ¿no?, con una frecuencia bastante elevada, siempre en infecciones mixtas. Bueno, fíjense que la torta se mantiene más o menos constante entre 2014 y 2015, y fíjense cómo en menores de 60 meses y menores de 24 meses cambia rotundamente esta torta para el año 2016. En esta serie no se observa, o nosotros no observamos, una diferencia significativa en lo que circuló en menores de 60 meses y en menores de 24. Esto es lo otro importante o interesante que nos arrojan los paneles respiratorios, ¿no? Por un lado, la sensibilidad, la especificidad, y por otro lado, la posibilidad de detectar infecciones múltiples. Hoy en día,
todavía no tenemos una certeza clara tampoco de cómo interpretar estas infecciones múltiples. Fíjense que yo no hablo de coinfecciones, ¿sí? Porque pueden ser virus que hayan entrado de manera concomitante o pueden ser que hayan ingresado a un paciente en distintos periodos o en distintos momentos. Es decir, puedo estar en fase prodrómica de uno, iniciando el proceso infeccioso con otro agente y cuando yo hago la detección conjunta los detecto a ambos, ¿no? Pero fíjense, lo que quería mostrarles fundamentalmente la cantidad de infecciones mixtas que se presentan. Habitualmente oscilan entre un 7 y un 15% del total de casos y ahí yo rescaté fundamentalmente el caso de bocavirus para que ustedes tengan una idea clara que en la mayoría de las situaciones el boca se presenta infectando. Fíjense los 3 años epidemiológicos. Las mayores tasas de coinfección son con virus sincicial respiratorio y con rinovirus. Haciendo entonces una pequeña reseña de los agentes productores de patologías respiratorias y volviendo un poco a esa línea de tiempo que yo les marcaba al principio, vean ustedes que la mayoría de los virus respiratorios se fueron descubriendo entre 1930 y 1970. ¿Sí? Los virus más nuevos son el metaneumovirus, el bocavirus, las nuevas cepas de virus influenza, los nuevos coronavirus, que ya se detectaron todos en plena época de la biología molecular. También vamos a anexar en este espacio a las bacterias, dado que ya tenemos formatos multitest por técnicas en real time que nos permiten la detección conjunta de virus y bacterias. Y fundamentalmente veamos, por ejemplo, el caso del neumococo. El neumococo, si bien fue descrito por primera vez por Griffith en 1928, antes de la teoría de los gérmenes de Pasteur y Koch, en realidad se lo designa taxonómicamente como Streptoneumoniae en 1974. El Haemophilus influenza, que se lo describe en 1892, y la Moraxella catarrhalis, que previamente fue Branamela catarrhalis y que originalmente sobre fines del siglo XIX, cuando se la detectó por primera vez, se la denominó Micrococcus. Lo interesante es que hoy en día, con la posibilidad de trabajar en paneles, que es lo que nos permiten las técnicas moleculares, nosotros en menos de 24 horas podemos testear de manera conjunta todos estos agentes. Y la idea es que podamos lograr bajar este tiempo a menos de 6 a 12 horas y tener un tiempo de respuesta que realmente sea sumamente efectivo, ¿no? Tanto para el médico, para hacer el seguimiento de su paciente, como para hacer la terapia en el caso de que la misma sea necesaria. En el Laboratorio de Biología Molecular de Meyer, en este momento, nosotros estamos realizando, tanto para trabajos de investigación como para aplicación clínica, un panel respiratorio de base, un panel respiratorio que incluye estos agentes, y un panel respiratorio completo que, además del panel viral, incluye a Streptoneumoniae, a Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis, con la salvedad que hay que hacer en este caso, que para poder analizar estas bacterias necesitamos tomar muestras profundas, es decir, en general un minival para evitar la contaminación de vías aéreas superiores donde estos microorganismos pueden estar colonizando. Bueno, terminando y yendo sacando algunas conclusiones que me parecen interesantes. En primer lugar, la inmunofluorescencia indirecta depende de la presencia de anticuerpos y no se considera hoy en día una alternativa efectiva frente a otras opciones. La inmunofluorescencia directa es una opción válida, pero su sensibilidad es limitada y depende siempre de tener un operador experto, es decir, con una clara subjetividad. Y el número de agentes infecciosos que detecta también es limitado. Y el costo puede ser muy alto, incluso más que los paneles respiratorios por biología molecular. Los ensayos inmunocromatográficos, es decir, los famosos test rápidos, son una opción válida, pero en la gran mayoría se presentan formatos de tipo monotest, es decir, el médico tiene que pedir uno, si ese no es, volver a pedir otro, si ese no es, volver a pedir otro, y cuando pidió el tercero ya pasó todo el proceso infeccioso, el chico se recuperó y se terminó la historia, ¿no? Existen algunas opciones que combinan FLUA con sincicial respiratorio y si consideramos hacer, esto es importante, ¿no? Porque esto es lo que va cambiando y recién también se habló de los costos de las técnicas moleculares. Hoy en día el análisis que nosotros tenemos hecho es si consideramos hacer más de 2 test rápidos, resulta claramente más costoso que un panel respiratorio por biología molecular con todos los agentes que les mostraba anteriormente.
Los paneles, por otro lado, permiten la detección conjunta en una misma muestra y en un lapso corto de tiempo, y fundamentalmente también podemos anexar la detección simultánea de bacterias. Bueno, y finalmente, el diagnóstico de certeza y etiológico tiene ventajas que se van acumulando con el tiempo, permite un uso adecuado y racional de los antibióticos, y esto es fundamental en un momento donde es crucial un manejo adecuado de estos quimioterápicos, porque nos estamos quedando sin alternativa terapéutica para los casos graves. Permite el tratamiento específico cuando es el caso de flu A, caso de adenovirus con ribavirina, y bueno, puse ahí el sincicial respiratorio, pero en realidad es una inmunoterapia pasiva que se la hace de manera preventiva, generalmente en niños prematuros. Permite, frente a una curva de circulación de alta frecuencia, hacer profilaxis, por ejemplo, para pacientes con virus sincicial respiratorio y en pacientes inmunocomprometidos. Y permite que el médico, de manera general, pueda seguir la epidemiología de su propia población y estimar más adecuadamente sus estrategias de seguimiento y profilaxis del grupo circundante al caso. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por la atención y quedo a disposición por las preguntas. Muchas gracias, doctor Gerardo. Si alguien tiene una pregunta, por favor. ¿Allá? Sí. Ahí Ivonne te va a acercar. Por favor, se presenta. Sí, gracias. Bueno, yo soy Ignacio Pacheco, vengo de Lavín, Costa Rica. Tenía una consulta respecto de las muestras que estabas comentando para el diagnóstico respiratorio. En este panel básico que ofrece Meyer Lab, ¿se utilizan muestras de hisopados nasales o esputos? Vamos a ver, algunas veces el problema que tenemos nosotros en el laboratorio para implementar ese tipo de técnicas es que requieren de terapia respiratoria, ¿verdad? Y en un laboratorio privado, pues eso no está disponible. Entonces, ¿qué recomendás o cuáles han sido las bondades que has visto en ese tipo de muestras? Mirá, en realidad es mucho más sencillo de lo que parece. Nosotros cuando arrancamos en el 2013, ya con este estudio prospectivo desde la universidad, optamos por el aspirado nasofaringeo. Y la mejor alternativa de toma de muestra es con un nebulizador. Los que tienen el sistema de reversa para aspirar, se conecta la manguerita ahí con una sonda nasogástrica, generalmente una K35, para niños muy pequeños, y anda perfectamente bien. O sea, va hasta región de nasofaringe, se aspira y sin ningún problema. Ahora, eso sí, la aclaración que les hice anteriormente, si nosotros testeamos bacteria, Haemophilus, Strepto y Moraxella, necesitamos muestra profunda y esa es una muestra que sí o sí la tiene que tomar el médico y hacer un minival. Para el resto no hay ningún tipo de problema, tanto de manera ambulatoria como de manera con los pacientes internados. Los pacientes internados también al pie de cama generalmente tienen un aspirador, así que tranquilamente puede ir el laboratorista, conectar la sonda nasogástrica y hacer la aspiración del material.